Hola cocinacas, ¿qué tal? Llega la Semana Santa y con ello un montón de platos que nos encanta tomar y que solo tomamos en esta época del año, como son las famosas torrijas, las rosquillas, los pestiños, el potaje. Guarda cerca este vídeo porque te vamos a dar 8 de los platos más típicos de esta época con todas las recetas para que los hagas siempre que quieras. Y quédate hasta el final porque hay 3 recetas diferentes de torrijas que te van a encantar. Es el turno de las albóndigas de bacalao a la vizcaína. Vamos ahora con el potaje de garbanzos. Ingredientes: aceite de oliva, garbanzos, patatas, sal, pimentón dulce, dientes de ajo, laurel, espinacas, cebollas y huevo. La noche previa ponemos en remojo los garbanzos. Quitamos la piel a la cebolla.
Ponemos los garbanzos escurridos en una olla y añadimos la cebolla entera. Añadimos también los dientes de ajo y el laurel. Cubrimos con agua y cocinamos hasta que los garbanzos estén tiernos. Mientras que los garbanzos se cuecen, pelamos las patatas y las cortamos en trozos medianos. Una vez que los garbanzos están tiernos, retiramos la cebolla de la olla y añadimos los trozos de patata. Cocinamos hasta que las patatas estén tiernas. Mientras las patatas se cocinan, pelamos la otra cebolla y la picamos finamente. Calentamos aceite en una sartén y rehogamos la cebolla hasta que esté tierna. Añadimos el pimentón dulce, mezclamos y apartamos la sartén del fuego. Cuando las patatas estén tiernas, añadimos la cebolla a la olla. Mezclamos y mantenemos en el fuego. A continuación, cortamos los tallos a las hojas de espinacas. Cortamos estas en trozos medianos. Añadimos las espinacas a la olla y cocinamos durante 10 minutos a fuego medio. Acabada la cocción, retiramos la olla del fuego, sazonamos y añadimos el huevo. Mezclamos para que este se reparta por todo el guiso. Ya podemos servir y disfrutar de este delicioso plato. Si os ha gustado la receta, no olvidéis suscribiros. Vamos a hacer los pestiños. Los ingredientes son aceite de oliva, vino blanco, miel, anís estrellado, canela en rama, agua y harina. En un cazo ponemos a calentar el vino blanco junto con la canela en rama y el anís estrellado. Llevamos a ebullición y mantenemos en el fuego durante 5 minutos. Retiramos del fuego y vertemos en un recipiente para que se enfríe. En el mismo cazo ponemos a calentar el aceite de oliva junto con una corteza de naranja. Cuando la corteza empiece a burbujear, apartamos el aceite del fuego, retiramos la cáscara de naranja y ponemos el aceite en el cuenco donde tenemos la harina. Mezclamos con una rasqueta de panadería o con una espátula. A continuación, colamos el vino blanco y lo añadimos al cuenco. Mezclamos y amasamos hasta que la harina absorba todo el líquido. Una vez que tenemos una masa de textura uniforme, tapamos el cuenco con un plástico y lo dejamos reposar durante 2 horas. Dividimos la masa en porciones y estiramos estas con la ayuda de un rodillo hasta que tengan un grosor de entre 1 y 2 milímetros. Con la ayuda de un cuchillo o un cortapastas cortamos cuadrados de masa. Pincelamos el centro de la masa con un poco de agua y llevamos 2 de sus extremos hacia el centro presionando para que queden pegados.
Freímos las piezas de masa por tandas en abundante aceite de oliva hasta que estén dorados por ambos lados. Retiramos de la sartén y ponemos sobre papel absorbente. Mezclamos la miel con el agua y removemos bien con la ayuda de una cuchara. Servimos nuestros pestiños regados con un buen chorro de aguamiel. Esperamos que esta receta os haya servido de gran ayuda. Si ha sido así, no olvidéis suscribiros. Empezamos por la receta de rosquillas fritas. Ingredientes: leche, huevo, sal, aceite de oliva, anís en grano, levadura química, azúcar, mandarina y harina. En un cuenco mezclamos la harina con el resto de ingredientes secos. Rallamos la piel de la mandarina y la añadimos al cuenco. En otro cuenco batimos el huevo y añadimos la leche y el aceite. Batimos con una varilla. Añadimos los ingredientes líquidos al cuenco donde tenemos la harina. Mezclamos y amasamos a mano hasta obtener una masa de textura uniforme. Tapamos el cuenco con un plástico y dejamos reposar la masa durante 1 hora. Volcamos la masa sobre la superficie de trabajo ligeramente enharinada. La estiramos en forma de rulo y cortamos porciones de masa del tamaño de una pelota de golf. Formamos nuestras rosquillas. Una vez formadas, las freímos en abundante aceite de oliva por ambos lados hasta que estén doradas. Retiramos de la sartén y ponemos sobre papel absorbente. A los pocos segundos las pasamos por azúcar. Ya están listas para servir. Si queréis ver más recetas como esta, no olvidéis suscribiros. Ahora hacemos buñuelos de viento. Hola seguidores de Cocina Casera, hoy buñuelos de viento, ya veréis qué ricos.
Para nuestros buñuelos de viento, lo primero es poner en un cazo el agua, la leche, el brandy y la mantequilla. Y lo vamos a llevar a calentar hasta que la mantequilla se funda y el agua hierva. Una pizca de sal también. Cuando hierva el agua y se haya derretido la mantequilla, añadiremos la harina y la levadura y batiremos bien para incorporarlo todo. Poco a poco la mantequilla se nos va fundiendo. El agua amenaza con empezar a hervir. Juntamos la levadura con la harina y se lo incorporamos de golpe. Y ahora movemos bien. Apagamos el fuego. Vamos rascando siempre desde abajo para que no se nos quede nada pegado. Movemos. Cuando todo lo tenemos incorporado, vamos incorporando los huevos de uno en uno. Y ahora, para favorecer que se disuelvan todos los grumos, vamos a poner la batidora con la varilla. Ya tenemos la masa mucho más fina. Le vamos a dar un golpe de calor que levante un poquito la temperatura y vamos a tener nuestra masa de buñuelos que iremos friendo con ayuda de una cuchara. Tenemos el aceite no muy caliente y con ayuda de una cuchara removiendo bien nos hemos separado un poquito de crema y vamos a ir echando pegotes. Un pegote, otro pegote, un tercer pegote. Le bajamos la temperatura. Con la ayuda de un tenedor nos vamos dando la vuelta para que se hagan por todas partes. Y lo sacamos a un platito con papel absorbente. Y terminamos esta masa que nos habíamos separado. Otro pegote. Con nuestro tenedor le vamos dando vuelta para que se hagan bien por todos los lados. Y estos buñuelos están así, listos para comer solo con azúcar, o los podemos rellenar con las cremas que queramos. También podemos hacer una versión con una glasa de limón con nuez. Esa la podemos hacer otro día. Empezamos con las torrijas. Torrijas de leche. Los ingredientes son aceite de oliva, pan, canela en rama, limón, azúcar, leche y huevos. Con un pelador cortamos un par de trozos de la corteza del limón. Ponemos a calentar la leche en un cazo. Añadimos la canela en rama, la corteza de limón y el azúcar. Cuando comience a hervir, apartamos del fuego. Cortamos las rebanadas de pan de un grosor aproximado de 1 centímetro.
Ponemos las rebanadas de pan en una fuente o en un cuenco de base plana. Añadimos leche poco a poco hasta que las rebanadas de pan estén bien empapadas. Retiramos del cuenco y ponemos en un plato donde dejaremos que reposen durante 10 minutos. Batimos los huevos en un plato de base ancha. Rebozamos las rebanadas de pan en el huevo, girándolas para que se impregnen por todos lados. Ponemos las rebanadas a freír en abundante aceite de oliva bien caliente. Freímos a fuego medio hasta que estén doradas por ambos lados. Retiramos de la sartén y ponemos sobre papel absorbente. Mezclamos el azúcar con la canela. Esparcimos ambos ingredientes en un plato ancho. Mientras el pan está aún caliente, lo pasamos por el azúcar. Servimos y comemos nuestras torrijas mientras aún están calientes. Esperamos que esta receta os haya servido de gran ayuda. Si queréis ver otras recetas como esta, no olvidéis suscribiros. Vamos con la receta de torrijas de vino tinto. Los ingredientes son aceite de girasol, vino tinto, huevos, canela en rama, limequat, azúcar, pan, agua y miel. En primer lugar, cortamos el pan en rebanadas de aproximadamente 1 centímetro de grosor. Con un pelador cortamos trozos de la corteza del limequat. En un cazo ponemos el vino, la canela en rama, la corteza del limequat y el azúcar. Llevamos a ebullición y cocinamos durante 5 minutos. Ponemos las rebanadas de pan en una fuente y las cubrimos con el vino. Giramos el pan varias veces hasta que se impregne con el vino. Ponemos a calentar abundante aceite en una sartén. A continuación batimos los huevos en un plato ancho. Tras 15 minutos en remojo, sacamos las rebanadas de pan y las pasamos por el huevo batido. Una vez que el aceite está caliente, ponemos las rebanadas de pan a freír. Freímos varios minutos por ambos lados o hasta que estén doradas. Una vez que estén doradas, las retiramos y las ponemos sobre papel absorbente. Para preparar el aguamiel, ponemos el agua donde tenemos la miel y con la ayuda de una cuchara mezclamos hasta que ésta se disuelva. Ponemos la torrija en un plato y la regamos con el almíbar hasta que se empape. Una vez que la empapemos de almíbar por ambos lados, ya podemos servirla. Esperamos que esta receta os haya servido de gran ayuda. Si ha sido así y queréis ver más recetas como esta, no olvidéis suscribiros. ¿Qué tal? ¿Os han gustado los vídeos? Déjanos en los comentarios cuál es la receta de Semana Santa que más te gusta y si no la tenemos, la haremos para que la puedas hacer siempre que quieras. Danos tu like si te ha gustado y no olvides suscribirte porque esta semana viene el menú semanal y además recetas nuevas que os van a encantar. Así que nada, me despido. ¡Chao, cocinacas!